Hola, ¿cómo está? La familia Ingalls ha sido un ícono en mi infancia y a medida que fui creciendo en distintos momentos he vuelto a verla. Justamente ahora estoy nuevamente viendo la primera temporada y hoy tuve ganas de, en este video, hacer alusión a uno de los primeros capítulos de la primera temporada y que tiene que ver con el momento en que la familia llega al pueblo donde se instalan. Lo que pasa en este capítulo es que el papá de la familia decide ir al pueblo a comprar un arado y semillas de trigo para sembrar en las 250 hectáreas que tenía a su disposición. Como están recién llegados, obviamente no cuentan con dinero, entonces una de las personas del pueblo le plantea que sí, digamos, él va a comprar un arado y semillas, y entonces le dice que llegó al lugar correcto, bla bla bla, hasta que Charles le plantea que no tiene dinero para pagarle. Entonces el hombre, el comerciante, le dice que bueno, que entonces no hay nada que hablar, y cuando está por irse, este otro se percata de que el techo de su almacén tiene una rotura considerable. Entonces le ofrece arreglarle el techo a cambio del arado y de los costales de semillas. A lo cual el hombre le plantea que le parece muy poco el cambio, así que sí podía llegar a darle el arado y los costales de semilla a cambio no solo del arreglo del techo, sino del acomodar costales de semillas que iba a recibir unos días después, acomodarlas prolijamente en el galpón de su almacén donde acopiaba la mercadería. Trato hecho, y cuando estaban por finalizar ese momento, el comerciante le dice que, como ha tenido algunos inconvenientes, quiere hacer el trato teniendo una garantía, y que sabe que él tiene un par de bueyes muy buenos que se los tomaría como garantía en caso de que hubiera algún problema en el cumplimiento del trato. Firman un papel. Perfecto. Esto implicaba que el señor Ingalls iba a tener que trabajar 12 horas por día, porque hacía 6 horas en otro trabajo y 6 horas iba a dedicar a este nuevo. Pues bien, el trabajo empieza, ningún inconveniente, arregla el techo, y como estaba trabajando demasiada cantidad de horas diarias, el domingo, en vez de ir al servicio dominical en la iglesia, como es costumbre en ese pueblo todos los domingos, van la esposa y las 3 hijas, y él sigue trabajando. Entonces eso le implica un conflicto con su mujer. Y como para resolver ese conflicto, les ofrece hacer un día de campo, ¿sí? Un picnic. Entonces se muestra la familia sumamente feliz porque era una experiencia que hacía mucho tiempo que no vivían. Y bueno, y una de las actividades que hacen en ese día de campo es jugar con un barrilete que en determinado momento se engancha en las ramas de un árbol. Entonces él trepa al árbol para buscar el barrilete enganchado, se cae y se lastima la espalda. El doctor del pueblo lo
lo ve, lo atiende, lo venda y le indica reposo absoluto durante varios días. Entonces él plantea que no puede hacer reposo absoluto porque que tiene que terminar de cumplir con su trabajo, no solo para obtener el arado y las bolsas de semillas, sino porque no podía correr el riesgo de perder sus bueyes, porque sin bueyes no podría cosechar y sin cosechar no tendrían modo alguno de seguir viviendo. Entonces va a enfrentar a la persona con la que había hecho el trato y le plantea que tuvo ese accidente, que le han indicado reposo, y este otro le dice que bueno, que lo lamenta, pero que tratos son tratos. Entonces, en determinado momento, el comerciante, cuando este otro estaba visitando al médico, va a la casa de ellos y directamente se lleva los bueyes, diciéndole a la mujer que lo acaba de ver al esposo y que indiscutiblemente no está en condiciones de trabajar, por lo tanto los bueyes son suyos. La mujer discute y le pide que por favor que no les haga eso, que el médico le debería haber explicado también a él que su esposo no estaba en condiciones de trabajar, y esta persona insiste en esto de tratos son tratos, su esposo firmó un papel y hay que cumplir con lo que ahí dice. Se lleva los bueyes. Cuando el señor Ingalls llega a su casa y se encuentra con que no tiene sus bueyes, va rapidísimo, lo más rápido que puede, a enfrentarlo y le plantea que se los robó porque todavía no se venció el plazo. Entonces este le contesta que va a ser imposible que cumpla con lo que figura en lo que firmó porque no está en condiciones físicas de trabajar, y este le contesta que sí, que lo va a cumplir. Entonces, así todo, con todo el torso vendado, porque tiene mal la espalda y algunas costillas, empieza a hacer, porque al trabajo del techo ya lo había terminado. Lo que le faltaba era el ir colocando, acomodando prolijamente los costales de semillas que habían llegado y que estaban en la vereda del negocio, ingresarlos al lugar donde había que guardarlos. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, empieza a arrastrar los costales, se trepa, termina cayendo, termina tirado en el piso, mirando lo que le faltaba hacer, y en ese momento llegan las dos hijas mayores, que son niñas, y empiezan ellas, entre las dos, a intentar arrastrar los costales. Y cuando distintas personas, distintos hombres del pueblo empiezan a ver esto, el médico, el almacenero, todos empiezan a acercarse y empiezan a colaborar en el traslado de los costales que Charles no estaba pudiendo ordenar. Entonces el dueño aparece y dice: uy, esperen, me parece que ha habido un malentendido porque no era mi intención. Y todos y cada uno de los que estaban colaborando lo miran bastante mal. Y entonces, bueno, finalmente se termina cumpliendo el trabajo con la participación de todos los hombres que habían estado presentes observando esa situación. El capítulo se llama Una cosecha de amigos. Y verlo, volver a verlo una vez más de todas las veces que lo he visto en mi vida, me hizo pensar y trasladar esa situación a la actualidad y preguntarme en un momento o ante una situación similar,
cómo procederíamos nosotros, cómo hubieran procedido las hijas o los hijos de la persona lesionada, cómo hubieran procedido los vecinos, los presentes. No pude evitar imaginarme a alguien filmando la situación y compartiéndola en redes, pero al hacer este traslado, este intento de traer al hoy algo que no solo se filmó hace muchísimos años, sino que relata una historia real, obviamente de muchos años atrás, y plantear cuántos cambios hemos tenido, que lamentablemente, al menos desde mi óptica, son cambios en sentido negativo. Esto del compromiso, de responder a algo que se ha firmado, a esto de decir, bueno, no estoy en condiciones de hacerlo, pero lo voy a hacer igual. Cuando tenemos tantas personas en la actualidad que dejan de ir a sus trabajos simplemente porque les duele la uña del dedo gordo del pie o tienen un par de líneas de temperatura, por dar un ejemplo. Esas hijas, de la manera en que se conmueven ante la caída del padre ya lesionado, profundamente dolorido, el intentar, nosotras lo vamos a hacer por él, y empezar a arrastrar entre las dos costales de semillas con un peso muy grande que hasta para las dos juntas era complicado arrastrarlos, ni hablar de querer subirlos, alzarlos para subirlos y depositarlos en el lugar en el que había que ponerlos. Esta actitud de los vecinos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, la cara, las expresiones de satisfacción, de agradecimiento de Charles, tirado en el piso, caído, dolorido, las expresiones de todos y cada uno de los hombres mirando a este otro que apareció pidiendo disculpas y planteando que había habido un error. ¿Cuántos cambios que ha tenido nuestra sociedad, pero que no son cambios que nos impliquen haber crecido como personas, haber crecido por dentro? Esto de qué estamos hechos. Y se me ocurrió relatarles esto. Probablemente muchos de ustedes lo hayan visto. De hecho, cualquiera puede acceder de la misma manera en que accedo yo. Y ¿por qué no tomarse un tiempo de reflexión y de poder ver este tipo de series con sus hijos, con nuestros hijos, con estos niños y adolescentes que tenemos hoy, que están bastante, pero bastante alejados de ser por dentro, como esas niñas de la familia Ingalls, como esa familia que, independientemente de responder a la estructura tradicional de una familia, es una familia con valores, una familia de trabajo, de sacrificio. ¿Y por qué esto tiene que dejar de ser simplemente porque hayan pasado los años? ¿Cómo es posible que podamos permitir nosotros que valores morales, que la familia, que el amor, que la cultura del trabajo pasen a ser algo que no esté de moda, por lo tanto haya prescripto? Y en esta invitación que les hago hoy, también los invito a tomarse el tiempo de observar a sus hijos
de observarse ustedes a sí mismos y descubrir qué es lo que cada uno está sembrando en sus hijos. ¿Qué es lo que estamos sembrando en nuestros hijos? Y por ende, ¿qué es lo que vamos a poder cosechar?